Una mujer acusada de intento de homicidio contra su pareja pide el indulto presidencial. Alega que descubrió que este hombre, padre de una hija en común, violaba a la niña desde que tenía 4 años de edad. En un arrebato, dice, disparó contra el sujeto hiriéndolo en el brazo. La condenaron a 8 años de cárcel y hace unos días consiguió cumplir esa pena bajo arresto domiciliario total. Hoy esta mujer da la cara y explica sus razones. El reportaje con Alejandra González. Una madre tomó un arma y disparó en el brazo al violador de su hija de 7 años. El sujeto era el padre de la niña, pero abusaba sexualmente de ella desde que la pequeña tenía 4 años. Hace 25 meses que me encuentro ya encerrada. Me culpan de homicidio frustrado y porte. A la mujer la condenaron a 8 años de prisión y al violador a 18, tras confirmarse los delitos sexuales que cometió contra su propia hija. Porque él ahora tiene 26 años, va a salir alrededor de los 40 y algo. Y si él fue capaz de hacerle eso a su hija, ¿a cuántos niños más? ¿A cuántos niños más? O sea, desde el momento que comenzó esta pesadilla, que mi hija está con psicólogo, ahora ya está con el alta, ha tenido varias terapias y todo, ha funcionado muy bien. Igual bloqueó un poco esa parte. A pesar de estar privada de libertad, desde la cárcel emprendió nuevas batallas. Solicitó el indulto presidencial, algo que aún está en trámite. A 3 meses de esta entrevista, nos reunimos otra vez con ella. Consiguió lo impensado, una sustitución de condena y con ello un poco de libertad. Cuando mi hija le cuenta a mi hermana que su padre la tocaba sus partes íntimas. En abril llegamos hasta el complejo penitenciario femenino de Valparaíso para conocer a Yesenia. En noviembre de 2023 fue condenada a 8 años de prisión por dispararle en el brazo al violador de su hija de entonces 7 años. Caminé, fui a su casa y toqué la puerta. Y recordé que él tenía sus armas de fuego en la casa, la cual tomé. Y a lo que yo voy saliendo, él venía corriendo hacia mí. Y me empezó a pegar, a tratar mal. Como que en un momento yo pensé que él me iba a matar. Y en eso yo saco el arma. Y le disparo en el brazo para que me soltara. Antes de ir a encararlo, en búsqueda de respuestas, de una explicación después de la confesión de la pequeña, Yesenia la llevó al hospital e hizo la denuncia correspondiente en contra del agresor, su pareja por más de 10 años y padre de la menor abusada. Mi sobrina fue a hablar con Cristóbal y a pedirle explicaciones, cual él negó todo. También fue con la niña y también lo negó. La niña igual estaba nerviosa y incluso le dijo: papá, déjate de mentir y todo. ¿Cuántos años tenía ella en ese entonces? En ese entonces la niña tenía 7, si no me equivoco, 7 años. Tras meses de investigación, el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio resolvió declararlo culpable por los delitos de violación y abuso sexual reiterados. Fue condenado a 18 años de prisión. ¿Cómo te llevabas tú con él? De primera no muy bien. Después al último ya me llevaba mejor con él. ¿Y por qué no muy bien? Por lo mismo, porque no me gustaba como era, siempre encontré como un rechazo. Yo no me enteré al tiro de toda la violencia intrafamiliar que había entre ellos. Yo me enteré después. Y de ahí ya como que empecé a como alejarme, o sea, alejarme de él, ni siquiera saludarlo, nada. ¿Y tú le aconsejaste alguna vez a Yesenia que se alejara, que terminara esa relación? Sí. Porque no solo fue la violación de su hija, también hubo años de violencia sistemática contra Yesenia y tal vez ese sentimiento de ira contenido fue lo que la impulsó a tomar la justicia por sus propias manos cuando supo del abuso de la pequeña. Elección equivocada en un momento de impulsividad porque la condenó a estar tras las rejas. En ese entonces nos pidió ocultar su rostro ante la incertidumbre judicial y desde la cárcel hizo un llamado al presidente Gabriel Boric para solicitar el indulto. Que tome atención a mi caso porque yo igual fui condenada antes de que él se lo declararan culpable. Siento que no se me creyó, que
que no me creyeron o que quizás no se pusieron en mi lugar. ¿En tu lugar por qué? Porque soy madre. Yo creo que todas las madres pueden entenderme. Yo tengo que preguntarte esto, Yesenia, pero sí. La justicia no hay que tomarla por las propias manos. Sí, me quedó bastante claro. Pero en ese momento también veía mi vida en juego, frente a mi peor enemigo. Pero mientras la solicitud de indulto presidencial sigue su tramitación, al día de hoy varias cosas ocurrieron en la vida de Yesenia. Tras una nueva batalla judicial logró recuperar en parte su libertad y hoy da la cara para contarnos su historia. Llevo 16 días ya acá en casa. Los primeros días no, maravilloso. De verdad que es una conexión con mi familia que llevaba meses esperando, así contenta de despertar, preparando un rico desayuno, pasando todo el día con mi hija. La noche del 10 de junio dejó el complejo penitenciario femenino de Valparaíso y su familia la esperaba a la salida. Ahí fue el reencuentro con su hija. El día que me dieron el arresto total, el día 10 de junio, estuve todo el día así, pero con la guata apretada, así nerviosa, pero siempre pensando en que sí me iba a ir bien esta vez. Después llegué, me puse el pijama, nos encerraron y todo, y decía, ya, pero no importa, porque igual a las 9 es buena hora, como que nunca me di por vencida de que iban a llegar a buscarme. Y hasta que llega la Cabo a buscarme, vamos. Y yo quedé así, para adentro, y dije, Cabo, ¿vamos para dónde? ¿Para dónde vamos? Y me dijo, nos vamos y te vayas a libertad. Viajamos hasta la región de Valparaíso, hasta Algarrobo, para entrevistar a Yesenia, esta vez sin gendarmes, sin barrotes, sin protocolos de seguridad. Nos recibe en la casa de su abuela, donde vive desde que salió de la cárcel, el lugar donde se reencontró con su hija. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 28 meses. 28 meses en total. ¿Qué fue lo peor? Estar lejos de mi hija. No poder... Después que ella me cuenta lo que le hacía a este sujeto, o sea, no poder estar ahí día a día para abrazarla. Para contenerla. Para contenerla, sí. Las veces que la veía en visita, ella lloraba, me quedaba yo mal. O sea, no sabía qué estaba sintiendo, cuánto se demoró en que se le pasara su llanto. Todo eso, no sabía cómo le va a la psicóloga, no sabía, porque igual primero tuvo hartos tratamientos y yo no sabía nada de cómo le iba, quién la estaba atendiendo. No sabía nada de esas cosas, entonces todo eso me tenía como súper intranquila. Para llegar hasta acá, primero recurrió al Tribunal de Garantía de San Antonio, pero rechazaron la solicitud de sustitución de condena. En una segunda instancia, el 10 de junio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública en representación de Yesenia. Resolvieron reemplazar la condena de 8 años de cárcel por arresto domiciliario total. Las profesionales que están también encargadas en materia de género de la Defensoría Penal Pública, nos plantean la posibilidad de presentar este recurso, que es bastante inédito, que es un recurso que siempre se otorga, se pide para personas que están en situación de enfermedad, personas que están embarazadas. En el caso de Yesenia, el principal argumento fueron razones humanitarias por la salud de su hija, alejada de la madre y viviendo un proceso de recuperación tras los ataques sexuales de su propio padre. Creo que se demoraron muchísimo en poder tomar conciencia de todo lo que le había estado pasando a esa niña. Entonces, creemos que Yesenia nunca tuvo que estar en la cárcel. Estos días, lo principal ha sido estar junto a su hija y por suerte su salida de la cárcel coincidió con las vacaciones de invierno en el colegio. Como Yesenia tiene arresto domiciliario total, se las ingenian inventando actividades para hacer dentro de casa y así recuperar el tiempo perdido. Pero, o sea, para mí lo más importante es verla crecer, estar en cada uno de sus procesos de vida de mi hija. Y de ahí para adelante, o sea, ser felices, la verdad, estar en paz y ser felices. Y es que la necesidad de estar junto a su hija también radica en el proceso de su recuperación. Además del trauma por los abusos de los que fue víctima, la niña se culpó por la detención de su madre, que estuviera tras las rejas, luego que ella le revelara ese secreto que su padre le pidió guardar para siempre. Hay veces que se ha sentido como culpable por haber hablado.
¿No está con algún tratamiento? La niña está yendo al psicólogo, en OPD se llama donde va, y ahí está siendo tratada. No debía haber tomado la justicia por mis manos, yo de eso estoy más que clara. Pero siempre llega la justicia, tarda a veces, pero llega. ¿Crees que es justa la justicia con el fallo que le dieron al papá de tu hija, a su agresor? La verdad es que no. Nunca he estado de acuerdo con la condena que le dieron a él, porque es un violador, es un abusador. O sea, ¿quién me va a decir que él cuando tenga 43 años o tenga 40 salga de la cárcel? ¿Quién me dice a mí que no lo vuelva a hacer si lo hizo con su propia hija? Pero aún falta algo más. Yesenia está a la espera de la respuesta sobre la solicitud de indulto presidencial. Estando privada de libertad, escribió una carta de su puño y letra. Ahí expuso el por qué cree ser merecedora de ese beneficio. Era como de 3 páginas más o menos. ¿Y qué expresaba la carta? Yo explicaba, le contaba un poco al presidente mi historia de vida, de las agresiones que viví de muy pequeña y lo que pasó y por qué realmente estaba presa. Contándole todo de mi puño y letra, siendo lo más sincera que podía, o sea, de cómo eran mis palabras, cómo yo me expreso, explicárselo a él. Tiene que haber sido emotivo también, porque en el fondo era como hacer un recorrido por tu vida, ¿no? Sí. Pero por lo más doloroso de tu vida. Sí, por lo más doloroso de mi vida, sí. Lloré harto escribiéndola. El indulto es una facultad que tiene el presidente de la República que elimina la pena a la que ha sido condenada una persona por los tribunales de justicia a causa de un delito. No borra los antecedentes penales, pero libera al solicitante de cumplir toda o parte de su condena. Tras la emisión del primer reportaje donde Yesenia, desde la cárcel, hace pública su solicitud de libertad, parlamentarios de distintos sectores políticos le manifestaron públicamente su apoyo. Vemos, ¿no es cierto?, a una niña que ha sufrido, ¿no es cierto?, y ha sido violentada, y yo creo que el mejor lugar es junto a su madre. No le estamos pidiendo a la ley que pierda su rigidez, al revés, estamos viendo la otra parte, la parte humanitaria, donde se pueden, ¿no es cierto?, tomar decisiones con respecto a todo cada una de estas situaciones que se exponen. Pero aquí se reúnen todas las condiciones para que el presidente pueda indultar a Yesenia y con eso hacer justicia, porque ni Yesenia ni su hija han merecido el trato que el Estado les ha dado como víctimas de violencia sexual, psicológica y física. La ruta de la carta escrita por Yesenia se inició en Gendarmería para luego pasar al Ministerio de Justicia y finalmente llegar a manos del presidente Gabriel Boric. En esas palabras que plasmó en la carta está su historia y uno de los pasajes más oscuros que le ha tocado vivir, pero mira al futuro con esperanza. O sea, yo de mi Yesenia antigua puedo decir que una Yesenia ciega, una Yesenia sumisa, una Yesenia maltratada, una mujer incapaz de verse lo maravillosa que es. Y ahora veo una mujer fuerte, una mujer valiosa. O sea, me amo. Ahora estoy feliz conmigo misma de que por fin puedo, o sea, sacar esa venda de mi ojo y hacerme fuerte, o sea, ver que sí puedo. ¿Ese motor es? Mi hija, sí. Viviendo en una zona costera, a solo metros del mar, no puede verlo, escucharlo ni olerlo. Yesenia no puede cruzar este portón. Hay un fallo judicial que se lo impide por los próximos 6 años, pero no pierde la esperanza de conseguir el indulto que le permita salir a recorrer el mundo junto a su pequeña hija.